Eh, Lautaro, no, las clases las vamos coordinando a medida del grupo de Facebook, ¿ok? La verdad, hacerlas a las 7 de la mañana en horario de clase me parece demasiado temprano. No sé si alguno prefiere, pero tengo entendido que a las 7 de la mañana quizás es muy temprano para la gran mayoría hoy en día. Con lo cual, no sé, vamos organizando. Total, las clases quedan grabadas. La primera clase que yo hice se subió al grupo de YouTube que tenemos. Las clases de Fran tuvo unos problemas con internet, con lo cual tardó en subirlo, pero está subida. Y yo después de terminar esto, las voy a subir también. Pero hacerlas a las 7 de la mañana me parece demasiado temprano a mí. Capaz a la mayoría no, después a lo sumo me lo comentarán, o hacemos una encuesta, o hacemos una votación, para ver si prefieren hacerla a las 7 de la mañana, respetando el horario de clase, o hacerla en otro horario. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Bueno. Bueno, voy a arrancar entonces con la clase de hoy. Quien haya practicado interés simple, esto, digamos, es muy similar. Esto ya, digamos, lo único que cambia es un poquito el concepto apenas. Ustedes ya lo tienen, digamos, ya se anticiparon en la clase anterior, con lo cual no creo que haya mucho problema. Las demostraciones son muy similares, con lo cual con la matemática no deberían tener problema. Lo único que cambia un poquito son las fórmulas. Vamos a entender por qué cambia un poquito las fórmulas, pero en general el concepto es el mismo. El concepto es el mismo. Es decir, ¿a qué me refiero con el concepto es el mismo? Es que yo deposito un capital inicial en el momento cero y en el momento n tengo ese capital inicial más intereses. Eh, Caso excepcional que me acaba de preguntar Roberto, me dijo, ¿qué pasa si la tasa de interés es negativa? Bueno, si la tasa de interés es negativa, lógicamente que los intereses que gano son negativos, con lo cual el capital final sería menor al capital inicial, pero eso es un caso excepcional, ¿ok? El 99% de los casos, el capital inicial es menor al capital final, porque el capital final está compuesto por el C sub 0, que es el capital inicial, más los intereses ganados de 0 a n. ¿Sí? Bueno, ese es el concepto general que abarca tanto interés simple como interés compuesto. En ese sentido, quien haya practicado, quien haya hecho los ejercicios, quien haya leído la bibliografía, quien haya entendido el concepto de capitalización, no va a tener mayores problemas. Bien, vamos entonces a ir a la primera diapositiva, que, digamos, es básicamente una introducción a lo que vamos a ver hoy en la clase. En primer lugar, vamos a hacer una comparación entre interés simple y el interés compuesto, después vamos a indagar un poquito sobre las fórmulas de interés compuesto, cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto, y después, al igual que hicimos con régimen simple, vamos a ver cuáles son las dificultades a la hora de enfrentarnos a ejercicios o a casos prácticos. Bien, hago la aclaración que si eventualmente la dudo, no creo que se vaya a cerrar esta clase. Supongo que no está limitado a los 40 minutos, creo que se levantó la limitación, pero si eventualmente se corta los 40 minutos, recuerden que tienen que ingresar con el mismo ID. Bien, bueno, a ver, principal diferencia entre interés simple e interés compuesto. Interés simple, ya vimos que lo que capitaliza siempre es el capital inicial. Si lo queremos poner en... Eh, quizás se corte, chicos, porque ahí me salió un cartel, quizás se corte, así que si se corta, recuerden, es la misma idea. Entonces, interés simple, lo que capitaliza, y cuando digo por el término capitalizar, significa lo que gana intereses, en interés simple es el capital inicial. Eventualmente, si hay aportes o retiros, bueno, eso también va a afectar al capital inicial. Para ponerlo en otras palabras, en palabras burdas, toda la plata que sale de mi bolsillo y yo la pongo a, digamos, a operar, esa plata capitaliza. ¿Por qué? Porque salió de mi bolsillo. Si yo hice un retiro y esa plata entró a mi bolsillo, eso implica que es capital que sale. Recordemos que en interés simple, en régimen simple, se supone que todos los retiros son de capital y no de interés. Todos los retiros entran a mi bolsillo, con lo cual dejan de capitalizar. Mientras que por el contrario, en régimen compuesto, los intereses
que se van ganando periodo a periodo también capitalizan. ¿Qué significa? Bueno, si yo realizo, por ejemplo, una operación a 5 años, bajo régimen compuesto, y la operación va capitalizando de forma anual, porque me dan de dato una tasa de interés anual, bueno, yo en el primer periodo, es decir, el primer año, voy a tener el capital inicial en el momento 0, más los intereses que gané entre 0 y 1. ¿Y qué es lo que va a capitalizar entre el momento 1 y 2? Bueno, no va a capitalizar C sub 0, sino que va a capitalizar C sub 1, pero C sub 1 está compuesto por C sub 0 más los intereses ganados entre 0 y 1. Ahora vamos a profundizar. Con lo cual, se entiende que el interés compuesto, el capital inicial va cambiando periodo a periodo. ¿Estamos bien con esto? Esto es importante entender que el capital inicial en régimen compuesto va cambiando periodo a periodo, porque a cada periodo voy ganando intereses y en consecuencia, como los intereses también capitalizan, en consecuencia es como que mi capital inicial va cambiando periodo a periodo, y lo que capitaliza va cambiando periodo a periodo. Sin ver la matemática, sin ir en profundidad. Si yo les digo, ¿qué prefieren? Vamos a suponer que ustedes tienen una determinada cantidad de dinero, me la van a dar a mí, van a hacer una operación de interés conmigo, vamos a suponer que yo soy el banco, y les digo, les doy a elegir, ¿qué prefieren? ¿Un régimen de capitalización compuesto o simple? Excelente, perfecto, compuesto. No hay duda sobre eso, no hay duda sobre eso. ¿Por qué? Porque los intereses van ganando intereses, con lo cual los intereses totales lógicamente que van a ser mayores. Ya lo vamos a corroborar matemáticamente. Bueno, de vuelta, esto no lo voy a explicar mucho porque ya lo vimos en el régimen simple. Nuevamente, los intereses en plata, básicamente dependen de tres cosas: del capital inicial, del plazo de la operación, que lo denominamos N, con la letra N, y la tasa de interés. Ya habíamos visto en la clase pasada, quien no pudo asistir, por favor revísela, que está en YouTube, que había una relación directa entre capital, tiempo y tasa de interés y los intereses totales. A mayor capital inicial, cuanto más plata invierto inicialmente, lógicamente que voy a ganar más intereses. Cuanto mayor es el plazo de la operación, más intereses, y cuanto mayor es la tasa de interés que me pagan, más intereses, siempre en plata. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Esto lo habíamos visto en la clase pasada, con lo cual no quiero profundizar para no perder tiempo en esto. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a hacer un ejercicio para ver de qué se trata y profundizar sobre este régimen de capitalización compuesta. Entonces, el ejercicio lo que nos plantea es que tenemos 4.000 pesos, lo depositamos en un banco por un plazo de 5 meses. El banco me reconoce una tasa de interés efectiva mensual del 3%. Hubo alguien que me preguntó, ¿cómo hago para reconocer si el ejercicio me está hablando de régimen compuesto o de régimen simple? Bueno, si habla de tasa de interés efectiva, está haciendo referencia a régimen compuesto. ¿Okay? Entonces, si no aclara que es régimen compuesto, pero habla de una tasa de interés efectiva, eso implica que es régimen compuesto. Si no aclara que es efectiva, implica que es régimen simple. Y si no aclara nada, bueno, digamos, lo vamos a tomar que si no aclara nada es régimen compuesto. ¿Okay? En general, la gran mayoría de las operaciones son a régimen compuesto, excepto algunas operaciones puntuales, que siempre los intereses se calculan sobre el capital inicial. Para que se den una idea, no sé si lo mencioné en la clase pasada, pero algunas deudas que algún contribuyente tiene con la JIP, por ejemplo, bueno, los intereses que te cobra el organismo siempre se calculan sobre el capital inicial, sobre el capital adeudado. Mientras que
Por el contrario, en la gran mayoría de las operaciones, los intereses que me van a cobrar no solamente son sobre el capital adeudado, sino que también me van a cobrar intereses sobre los intereses que debo de periodos anteriores. Entonces, por convención, si no aclara nada, es régimen compuesto. Si ya me dice que es tasa de interés efectiva, es régimen compuesto. Entonces, bueno, tenemos 4.000 pesos, lo vamos a depositar por un plazo de 5 meses, nos paga una tasa de interés efectiva mensual del 3% y lo que pide es el capital final o bien el monto de la operación, que es exactamente lo mismo. Entonces, ahí yo les presenté de antemano lo que sería el eje de tiempo, donde en el momento 0 depositamos 4.000 pesos, y en el momento 5, lógicamente, que ahí tenemos el capital final, ahí finaliza la operación, y es justamente lo que queremos calcular, el C sub n o el C sub 5 en este caso. Bueno, tengan una calculadora a mano, así me ayudan con las cuentas, y vamos a intentar resolver paso a paso este ejercicio para ver de qué se trata y cómo lo vamos a resolver paso a paso un ejercicio de régimen compuesto. Voy a compartir entonces esto. Bueno, ayúdenme a escribir algunos datos. Entonces, los datos C sub 0 era 4.000, N es 5 meses, y lo que me da de dato es I sub cuánto. Bien, I sub 30. Bien, ¿por qué? Porque es una tasa tasa de interés efectiva mensual, que es igual al 0,03. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es trabajar justamente con ese eje de plazos. Lo que vamos a hacer es como trabajar por bloques, pasito a pasito. Primero vamos a calcular el capital final en 1, después el capital final en 2, después el capital final en 3, y así sucesivamente hasta llegar al capital 5. Bueno, entonces, el capital final en el momento 1, estamos de acuerdo que va a ser el capital inicial, que son los 4.000 pesos, más lo que gana de interés ese capital. Es decir, que es el capital inicial, los 4.000, más los intereses que gana de 0 a 1 ese capital inicial. Si reemplazamos, esto es 4.000 más. ¿Estamos de acuerdo? Si alguno me dice los resultados, me va diciendo los resultados, por favor. Ok, perfecto. Entonces, C sub 1 es 4.120. Ok, esto implica que yo deposité 4.000 pesos al cabo de un mes, dado que gané un 3% mensual, yo tengo 4.120, con lo cual 120 pesos corresponde a los intereses ganados entre 0 y 1. Si esta operación hubiese sido a régimen simple, ¿cuánto hubiese tenido al cabo del primer mes? Exactamente lo mismo. Acá vemos una concordancia que para un periodo, el régimen simple y el régimen compuesto tienen los mismos. Retomando lo que veníamos diciendo antes, entonces, para un periodo de tiempo igual a 1, el régimen simple y el régimen compuesto tienen los mismos resultados. Ahora, vamos a ver qué pasa para el periodo número 2. Es decir, si yo quiero calcular C sub 2, C sub 2 no es ni más ni menos, teniendo en cuenta que ahora trabajo con régimen compuesto, sería los 4.120, esto es igual, más los intereses que gano de 1 a 2. ¿Y cómo calculo los intereses que gano de 1 a 2? ¿Cómo los calculo?
Excelente. C1 por I. Perfecto. Si hubiese sido régimen simple, ¿qué ponía ahí? Excelente. ¿Ok? Con lo cual acá es 4120 por 0,03. Y acá empezamos a ver la diferencia que tiene el régimen compuesto, que ahora lo que capitaliza no son solamente los 4.000, vemos que lo que capitalizan son los 4.000 más los intereses ganados de 0 a 1. Bien, C sub 2 entonces, ¿alguien me dice cuánto da, por favor? Si alguien está tan amable de decirme el resultado. Ok, 4.243,60. Bueno, vamos a analizar este resultado. Este resultado tiene varios componentes, lo vamos a dividir en 4. Fer, la fórmula, ¿qué es ese C asterisco? Perdón, C1, sí, correcto. Excelente. Claro, porque ahora lo que va capitalizando es la plata anterior, ¿ok? En este caso C1, correcto. Bueno, estos 4.243,60 están compuestos básicamente por 4 cosas. Por un C sub 0, que es 4.000, por los intereses ganados de 0 a 1, que es 120, también tienen otros intereses que son los intereses ganados de 1 a 2. Estamos bien, ¿no? Y esos intereses de 1 a 2 lo voy a dividir en 2. Son los 120, como si hubiese sido régimen simple, pero además tienen un componente adicional que son los 3,60. Y ahí sumando los 4.000 más 120 más 120 más 3,60, llego a los 4.243,60. ¿Qué son esos 3,60? Es el beneficio adicional que me da el régimen compuesto. Porque si hubiese sido régimen simple, yo en el segundo periodo, los intereses que hubiese ganado serían 120 también. Como bien dice Martín, esos 3,60, si ustedes se fijan bien, es el 3% de 120. Es esa prima adicional que me da el régimen compuesto de que capitaliza también los intereses. Si yo hubiese esta operación hecha al régimen compuesto, yo en el periodo 1 hubiese ganado 120, pero en el periodo 2 también hubiese ganado 120. Acá, en régimen compuesto, como los intereses también ganan intereses, le tengo que sumar un 3% de los intereses que gané de 0 a 1, que justamente es 3,60. ¿Se ve esto? Si esto lo quiero poner en palabras, estos son los intereses de los intereses de los intereses ganados entre 0 y 1. ¿Ok? Estos 3,60. Y es justamente esto, que lo vemos acá en un ejercicio muy sencillito, es la prima adicional que me paga el régimen compuesto en comparación con el régimen simple. Si yo esto lo hago repetitivas veces, bueno, digamos, el ejercicio es exactamente igual. Yo obviamente que no me voy a tomar el tiempo de explicarlo tan específicamente para cada uno del resto de los periodos, pero por eso lo tengo acá anotado, por eso me lo anoté acá, los voy a compartir pantalla. Básicamente, acá yo anoté, bueno, C1 son los 4.120. C2 son estos 4.243,60.
Luego voy a calcular C3, que básicamente son los 4.243,60 más C sub 2 por la tasa de interés. ¿Ok? Fíjense que ahora los intereses que gané entre 2 y 3 es 127,31, mientras que en el periodo anterior entre 1 y 2 eran 123,60. Fíjense cómo periodo a periodo voy ganando más intereses. ¿Se ve, chicos? En el primer periodo gané 120 pesos de interés. En el periodo, perdón, digamos, de 0 a 1 gané 120. De 1 a 2 gané 123,60. De 2 a 3 gané 127,31. ¿Cómo va subiendo los intereses que voy ganando a medida que van pasando los periodos? Justamente, el motivo es porque como voy ganando intereses y eso también capitaliza, bueno, en consecuencia, obviamente que voy ganando más intereses periodo a periodo. Y además, asimismo, vemos cómo el capital inicial va cambiando periodo a periodo. Arrancamos con 4.000, ¿sí? Lo vemos acá. El capital inicial la primera operación era 4.000 y ahora en esta operación vemos que es 4.243,60. Entonces, va cambiando el capital inicial al momento a cada uno de los periodos. Bueno, yo hice lo mismo para C sub 4, donde agarré básicamente C sub 3 más C sub 3 por la tasa. Y ahí tengo C sub 4, que es 4.502,037. Y por último, C sub 5, que es C sub 4 más C sub 4 por... Y bueno, ahí hay un error, ahí dice 9, debería decir 0,03. Pero el resultado es correcto. Si ustedes hubiesen hecho esta operación, vamos a cambiar la pantalla. Si ustedes hubiesen hecho esta operación en régimen simple, ustedes lo que tendrían al cabo de 5 meses es 4.000 más 5 ¿por cuánto era? Por 120, ¿no? ¿Y esto es igual a cuánto? 4.000, correcto. Gracias, Martín. Con lo cual, en este ejercicio, digamos, en el régimen compuesto, finalmente en el momento 5 tenemos 4.637. Si hubiese sido régimen simple, hubiese tenido 4.600. Esos 37 pesos de diferencia justamente provienen de los intereses que ganaron los intereses en esos 5 periodos. Esos 37 pesos de diferencia entre el régimen simple y el régimen compuesto provienen de la ganancia que me dieron los intereses de los intereses. ¿Está bien? ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Desactive su micrófono, está totalmente abierto, obviamente, el micrófono para todos. ¿Nadie? Bueno, si nadie tiene dudas, entonces continuamos. Vamos a volver a la presentación. En la próxima diapositiva, fíjense que yo tengo estos flujos de fondo, ¿no, chicos? Si ustedes recuerdan los resultados, arrancaba con 4.000, después en el primer periodo, al final, digamos, el primer periodo tenía 4.120, C sub 2, 4.243, C sub 3 y así sucesivamente. Anoté los resultados de cada uno de los periodos, ¿ok? Entonces, digamos, así pareciera no existir ninguna relación entre cada uno de los capitales finales periódicos, pero si nos ponemos a indagar un poquito más, sí hay cierta relación entre cada uno de esos flujos de fondo de cada uno de los periodos. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Déjenme abrir un Excel. Un segundito, por favor. Dame un segundo que abro un Excel para hacer las cuentas un poquito más rápido.
Bueno, voy a compartir el Excel. Bien, entonces tenemos en el periodo 0, y tenemos entonces los siguientes flujos de fondo: 4.000, 4.120, 4.243,60, 4.370,90, 4.502,04, 4.637,10. Sí, más o menos los decimales los recorté, pero para tener una próxima. Bueno, digamos, así pareciera no haber ninguna relación entre cada uno de los flujos de fondo, pero si yo hago un poquito, después ahora obviamente que vamos a ver de dónde proviene justamente esta relación entre cada uno de los flujos de fondo, pero fíjense que la razón que existe entre el primer flujo de fondos, 4.000, y el segundo flujo de fondos, que es 4.120, la razón que existe es 1,03. Bueno, lógico, digamos, si ustedes lo piensan, digamos, en base a lo que hicimos para llegar a cada uno de los resultados, yo básicamente lo que hice fue multiplicar el 4.000 por 1,03. Ya vamos a llegar a eso, pero si ustedes recuerdan la cuenta que hicimos, multipliqué, si ustedes, vamos de vuelta acá, vamos de vuelta al whiteboard. Si vemos, para calcular el primer flujo de fondo, justamente lo que hice fue multiplicar 4.000 por 1,03, porque si acá saco factor común de esta cuenta, yo para hacer C sub 1, saco factor común C sub 0, y acá me queda 1 más I. ¿Está bien? Con lo cual, básicamente, para llegar al C sub 1, multipliqué el C sub 0 por 1 más I. ¿Alguna duda? Habilite su micrófono, por favor. Ok, bueno, si pensamos un poquito más para lo que hice para calcular el C sub 2, básicamente hice el C sub 1 y le sumé los intereses. Si saco factor común C sub 1, bueno, también me da 1 más I, con lo cual al dividir estos dos flujos de fondo, también me da 1,03. Y si sigo haciendo lo mismo, vamos a recortar un poquito decimales, porque como lo recorté, digamos, obviamente que no ahí. Entre cada uno de los flujos de fondo subsiguientes hay una razón en el medio, y esa razón en este caso es 1,03. Con lo cual los flujos de fondo periódicos no es ni más ni menos que una progresión geométrica. Con razón, de razón, una progresión geométrica de razón igual a ¿cuánto? 1 más i, correcto. Ese 1 más i va a ser tan importante que tiene un nombre específico que se lo llama factor de capitalización. Entonces, en régimen compuesto, los flujos de fondo trabajan como una progresión geométrica de razón igual a 1 más i, que es igual al factor de capitalización. Es análogo a lo que vimos en la clase anterior en régimen simple, solamente que régimen simple trabajaba como una progresión aritmética. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esto? Ese es el motivo, y este es el motivo fundamental por el cual vemos progresiones en la primera clase, y por el cual progresiones entra al examen. Porque por ahí en el grupo de Facebook vi que pusieron que no entran en el examen, pero sí entran en el examen. Es un tema importante, porque los flujos de fondo suelen trabajar como una progresión, tanto aritmética como geométrica. Ahora, si recordamos la primera clase de progresiones, una progresión definida por compresión, ¿qué datos necesitaba?
Bueno, el primer elemento que era A sub 1, en este caso A sub 1 es igual a C sub 0. ¿Se ve? Bien, N es el plazo de la operación y R es igual al factor de capitalización. Y esto es justamente lo que yo les comparto en esta presentación, donde pongo que nada más ni nada menos que los flujos de cada uno, en cada uno de los periodos bajo régimen compuesto, no es ni más ni menos que una progresión geométrica de razón igual a 1 más i, que se lo llama factor de capitalización, con primer elemento, ahí debería decir A sub 1, en vez de A sub 0, igual al capital inicial. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Prenda el micrófono, por favor. Perdón, ¿puedes repetir eso último, lo de la progresión geométrica? Sí. Vuelvo al Excel, para que lo veamos bien. Estos son los flujos de fondo del ejercicio simple que hicimos recién. Arranqué con 4.000 pesos, se capitalizó una vez, tengo 4.120, en el segundo el C sub 2 sería 4.243 y así sucesivamente. Yo hice cada uno de los flujos de fondo, dividido el anterior, y siempre me dio 1,03. Nosotros vimos que una progresión geométrica justamente era cuando yo tenía un elemento multiplicado o dividido una razón, me daba el siguiente elemento. Con lo cual, esto que muestro acá no es ni más ni menos que una progresión geométrica de razón igual a 1,03, que en definitiva es 1 más i, y 1 más i lleva el nombre de factor de capitalización, con primer elemento, primer elemento, a sub 1, igual al capital inicial que sería C sub 0. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, perfecto. Vamos a volver a la presentación. Bueno, ahora, claramente que este ejercicio a modo, digamos, a modo explicativo, yo para calcular el C sub 5, es decir, el capital final al cabo de 5 meses, fui pasito a pasito. Es decir, primero pasé al capital 1, el capital final en 1, después el capital final en 2, en 3, en 4 y finalmente al capital final en 5. Lógicamente que esto es muy incómodo, hacerlo paso a paso. Hoy en día existen otras herramientas, de hecho el Excel lo hace sin ningún tipo de problema para calcular el capital final, pero si lo queremos hacer a mano, eventualmente lo que nos interesaría hallar es una fórmula que nos permita directamente calcular el capital final en cualquier momento del tiempo. No importa si es 2, 3, 5 o el capital final en el mes 360 o al cabo de 30 años. No importa, ese es lo que queremos hallar. Con lo cual, ahora la ejercitación, en realidad, o la deducción que vamos a hacer es, bueno, ¿cómo hallamos una fórmula, justamente, en base al ejemplo que acabamos de ver, que nos permita hallar ese capital final rápidamente? Vamos al whiteboard nuevamente y vamos a intentar deducirlo. Bueno, a ver, acompáñenme y traten de seguir esta demostración de acuerdo, digamos, lógico a lo que vimos recién en el ejemplo de recién. C sub 1 no era ni más ni menos que C sub 0 más los intereses ganados entre 0 y 1 que eran calculados de esta forma, ¿no? Con lo cual, si yo acá saco factor común C sub 0, me da que C sub 1 es igual a C sub 0, perdón, por 1 más i. ¿Alguna duda con esto? ¿Está bien? Saqué factor común, nada más, no hice nada raro. Bueno, vamos a pasar a ver cómo calculé, recordemos cómo calculé el C sub 2. El C sub 2 lo había calculado como C sub 1 más
C sub 1 por I. Así es como lo había hecho en el ejemplo. Agarraba el capital final en 1 y a ese capital, a C sub 1, le calculaba los intereses y básicamente lo sumaba. Ahora, yo por lo que demostré en el paso anterior, más arriba, yo sé que C sub 1 es C sub 0 por 1 más I. Con esto quiero decir que esto es esto. Y ahora nada más lo que tengo que hacer es, bueno, seguir con la fórmula. Más, y donde dice C sub 1, justamente lo que voy a poner es de vuelta lo mismo, lo que hacía en el periodo anterior. C sub 0 por 1 más I, y todo esto por I. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Ninguno? Cualquier cosa me preguntan. Bueno, y ahora, digamos, lo único que voy a sacar es sacar factor común. ¿Qué tienen en común? C sub 0 por 1 más I. Saco factor común. Tommy, justamente acá mi objetivo es encontrar una fórmula generalizada para hallar el capital final en cualquier momento del tiempo. Yo recién en el ejercicio anterior fui paso a paso, periodo a periodo, es decir, para llegar al mes 5 pasé por C sub 1, pasé por C sub 2, por 3, por 4 y llegué al 5. La idea es llegar directamente al 5. Entonces voy a intentar encontrar una fórmula generalizada que directamente me lleve un capital en un momento determinado del tiempo a un momento futuro. Ese momento futuro puede ser cualquiera. Voy a sacar factor común C sub 0 por 1 más I, ¿sí? Porque lo tienen ambos términos. ¿Y acá qué me queda? Correcto, excelente, bien, atento, Roberto. Bueno, con lo cual C sub 2 finalmente es C sub 0 por 1 más I al cuadrado. Ya empezamos a ver, ¿no? Cierto comportamiento que, digamos, todavía no sería conveniente generalizarlo, pero acá vemos que en el C sub 1 el factor de capitalización, recordemos que ese 1 más I se lo llama factor de capitalización, está elevado a la 1. Cuando intento hallarle C sub 2, el factor de capitalización está elevado a la 2, el resto es todo igual. Yo esto lo podría hacer sucesivas veces, y ¿quieren que lo hagamos uno más? ¿Quieren que lo hagamos una vez más? Digamos, para C sub 3. ¿Alguien quiere que lo hagamos una vez más? Bien, entonces, vamos a ver, C sub 3. C sub 3, si recuerdo cómo lo hice en el ejercicio anterior, no era ni más ni menos que C sub 2 más C sub 2 por I. Y C sub 2 no es ni más ni menos que lo que tengo ahí arriba. C sub 2 es C sub 0 por 1 más I al cuadrado, más. Ese más no es ni más ni menos que este más, chicos, ¿eh? Y ahora, de vuelta a C sub 2, donde C sub 2 nuevamente, C sub 2 es de vuelta C sub 0 por 1 más I al cuadrado, y todo esto por I. ¿Sí? ¿Se ve? Este I es este I. Donde dice C sub 2, puse lo de arriba. Bueno, al igual que hice antes, voy a sacar factor común. Voy a sacar factor común C sub 0 por 1 más I al cuadrado. Y me queda, sacando factor común, me queda 1 más I. Con lo cual, C sub 3 no es ni más ni menos que C sub 0 por 1 más I al cubo. De vuelta, se cumple el mismo comportamiento. Cuando hallo el capital final en 3,
el factor de capitalización está elevado al cubo, a la 3. Si esto lo repetimos n veces, C sub n, es decir, el capital final en cualquier momento del tiempo, en 2, en 3, en 1, en 100, en 1000 meses, es C sub 0 por 1 más I a la n. ¿Ok? Aplicando esta fórmula que nos generaliza el capital, la fórmula del capital final, aplicando, digamos, esta fórmula en el ejercicio que vimos recién, el C sub 5 no es ni más ni menos que los 4000 por 1 más I a la 5. Y esto, si alguno me dice cuánto da, por favor. ¿Alguien me dice cuánto da? $4.637. Perfecto. Bueno, digamos, es exactamente el mismo resultado que nos dio antes. Pero pensémoslo, chicos, estoy haciendo exactamente lo mismo. Fíjense que lo que yo estoy haciendo, en definitiva, si yo abro ese paréntesis, ese paréntesis que tengo ahí, esto sería 4000 por 1 más 0,03 por 1 más 0,03 por 1 más 0,03 por 1 más 0,035 veces. Fíjense que lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo que hice antes. Lo que resalto acá es C sub 1. ¿Se entiende que lo que resalté ahí es C sub 1? ¿Se ve? Que lo que resalté ahí es C sub 1. Bueno, ¿y qué hago con ese C sub 1? Después ese C sub 1 lo multiplico por 1,03. ¿Y eso qué es? C sub 2. Y después ese C sub 2 lo multiplico por 1 más I. Que nuevamente es C sub 3. Y así sucesivamente hasta llegar a C sub 5. ¿Ok? Con lo cual, digamos, esto es... Digamos, en el fondo es un poquito de sentido común. Acá lo demostramos, obviamente, hacemos la deducción, pero no hay ni más ni menos que sentido común. Nuevamente, si yo quiero, digamos, al igual que vimos con régimen simple, si yo quiero calcular los intereses ganados de 0 a 5, ¿esto cómo los calculo? No. Ah, perfecto, Edu, ahí está. C sub 5 menos C sub 0. Guarda ahí, digamos, obviamente que te va a dar un número negativo, ¿ok? Si pones C sub 0 menos C sub 5. Bueno, y acá sería los 4.637. Sí, pero Marce, acá no hay variaciones de capital, con lo cual no hay aportes ni retiros, con lo cual no hace falta que lo ponga. Sí, está bien tenerlo en cuenta, siempre ténganlo en cuenta, pero en este caso, como no hay ni aportes ni retiros, las variaciones de capital van a ser igual a 0. Menos los 4.000, con lo cual, bueno, obviamente los intereses ganados por esta operación son 637,09. ¿Alguna duda? Yo hago una consulta. O sea, Dale. la fórmula para calcular los intereses totales de 0 a 5 es la misma para interés simple y para interés compuesto. Claro, correcto, es exactamente igual. Pensá que, a ver, no importa el régimen,
el concepto básico de interés es justamente lo que tengo al final menos lo que puse. ¿Sí? Entonces, el concepto es, no importa el régimen, básicamente lo que tengo al final menos lo que puse, eso es lo que gané. Perfecto. ¿Okay? Gracias. No, eso está mal, Lautaro, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Eso lo que dice Lautaro dice que los intereses de 0 a 5 es igual a C sub 0 por I a la quinta. No, eso no está bien, no es como régimen simple. Recordá, Lautaro, que acá el capital inicial va cambiando periodo a periodo, con lo cual ese C sub 0 va cambiando. Fíjate, esto es muy importante, chicos. Fíjense que por más que acá yo en esta cuenta pongo C sub 0 derecho nada más, como que no hay como que no cambia lo que está capitalizando, pero después en el renglón de abajo, acá, fíjense cuando se los abrí, ahí sí pueden ver claramente cómo estoy considerando en la cuenta cómo va cambiando el capital que capitaliza. Para calcular, acá yo tenía C sub 1, pero para calcular C sub 2, agarré C sub 1 y lo multipliqué por el factor de capitalización. Entonces, acá, digamos, si vos querés ponerlo dentro de una fórmula distinta a las que le acabo de dar, que es C sub n menos C sub 0, lo que debería hacer es, digamos, abrir un poquito más esa C sub n menos C sub 0. Es decir, que los intereses de 0 a 5 sería C sub 0 por 1 más I a la quinta, que no es ni más ni menos que C sub 5 menos C sub 0. ¿Sí? Pero no existe una fórmula más que esta que les acabo de poner en verde o las que tienen ahí arriba en negro para calcular los intereses en el caso de régimen compuesto. Que la verde no es ni más ni menos igual a la negra de arriba, solamente que un poquito más abierta. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a volver al PPT. Acá tienen todo el desarrollo, ¿sí? La deducción de la fórmula, capital final. Esto yo lo voy a subir. Acá dejé algo en... Les dejé una diapositiva en blanco para que si eventualmente alguien quiere escribir. Bueno, esto ya lo deducimos, ¿ok? Es lo mismo que hicimos recién. Entonces, ahora, haciendo una analogía de la clase de régimen simple, lo que vamos a hacer es, ¿cuáles son las dificultades a la hora de trabajar con un ejercicio o con qué dificultades nos podemos encontrar a la hora de trabajar con un ejercicio en régimen compuesto? Los problemas que nos podemos enfrentar son los mismos que régimen simple, lo que pasa es que a veces se resuelven de distintas formas. El primer problema, recordemos que era la no sincronización entre la periodicidad de la tasa y la periodicidad del plazo, y por segundo lugar, si hay cambios en la tasa de interés o aportes o retiros de capital. Vamos a arrancar con el primer problema, que es cuando no hay sincronismo entre la periodicidad de la tasa y el plazo. De vuelta, lo voy a explicar con el mismo ejemplo que régimen simple, justamente para mantener una prolijidad en la clase, para mantener una organización en la clase. Si ustedes revisan, en régimen simple es el mismo ejercicio. Es exactamente el mismo ejercicio. Lo que nos plantea el ejercicio es que se depositan 6.500 pesos durante 8 meses al 1% trimestral en interés. Bueno, ahí me confundí. Debería decir en interés compuesto. Como copié el ejercicio de régimen simple, ahí debería decir en interés compuesto, no simple. ¿Ok? En interés compuesto. Calcular los intereses totales y el monto. Bueno, vamos a la pizarra. C sub 0. Correcto. N 8 meses. Vamos a aclararlo. Y por último, I sub cuánto.
90, chicos, trimestral. Un trimestre tiene 90 días. No hay drama, pero guarda con eso. Que el ¿cuánto era? 0,01 o 1%. Bueno, acá habíamos visto que en régimen simple yo podía cambiar la periodicidad del plazo a la periodicidad de la tasa, o bien la periodicidad de la tasa a la periodicidad del plazo. En el caso de régimen compuesto, por ahora, en 2 clases esto va a cambiar, pero por ahora, la periodicidad de la tasa es la que manda. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la tasa me la da trimestral, la tasa de interés es trimestral, yo tengo que cambiar la periodicidad del plazo a trimestres. ¿Ok? Con lo cual, si yo quiero cambiar 8 meses a trimestres, ¿cuántos trimestres son 8 meses? Bueno, correcto, 2,66 o bien 8 tercios, para ponerlo bien, un número bien perfecto. ¿Alguna duda de cómo cambiar meses a trimestres? Me hablan. Habiliten el micrófono si tienen alguna duda con eso. ¿Ninguna? Ok. Bien, entonces, 8 meses son equivalentes a 8. No, justamente, Tomás, lo que les acabo de decir es que acá hay una diferencia entre régimen simple y régimen compuesto. Por ahora, en 2 clases esto ya no va a ser más así, pero por ahora la periodicidad de la tasa de interés es la que manda. ¿Qué quiero decir con que es la que manda? Que si la tasa de interés la tengo a trimestres, en trimestres, tengo que cambiar la periodicidad del plazo a trimestres. El que cambia es la periodicidad del plazo. Dale. Bueno, lo explico, Lu. Es una regla de 3 simple. Perfecto. Bueno, Tommy, listo. Cualquier cosa. Bueno, es muy simple, digamos. Básicamente, un trimestre. ¿Cuántos meses son, Lucía? Un trimestre son ¿cuántos meses? Ok. Pero mi operación no dura 3 meses, dura 8. Con lo cual no deja de ser una regla de 3 simple. 8 por 1 dividido 3, 8 tercios. 8. Bien, entonces, en este caso el ejercicio nos pide el capital final, que en este caso sería el capital final al cabo de 8 meses, y si queremos ser muy prolijos, sería el capital final al cabo de 8 tercios de trimestre, es decir, sería C sub 8 tercios. Yo voy a poner C sub n, porque siempre que hagamos referencia a C sub n estamos haciendo referencia al final de la operación, con lo cual es lo mismo poner C sub 8 tercios o C sub n. El n hace referencia al plazo de la operación. Bueno, no sé, creo que ustedes lo tienen que poner para grabar. Ya no, perdón. No, yo justo lo intenté de hacer antes y decía como que vos nos tenías que dar permiso. Nada, igual te lo comento porque justo hablaron de eso, pero no quería interrumpir. No, es que estaría muy bueno estaría muy bueno que ustedes lo puedan grabar, más así lo tienen en su computadora por cualquier cosa. Déjenme un segundo que estoy viendo, a ver si en algún lado me aparece esa opción. En un segundo. ¿Alguien sabe dónde está esa opción? Lo que pasa es que vos seguro tenés más opciones que nosotros porque sos el administrador. Si querés después terminemos, yo me fijo y te digo si querés. No, bueno, Igual dice grabando.
arriba, tu cara. Sí, yo estoy grabando, el tema es que ustedes también la puedan poner a grabar. A mí me apareció arriba a la izquierda un botoncito en rojo que dice recording. Le di ahí y me está titilando, es como que me está grabando a mí. No, eso implica que yo la estoy grabando. Eso es que yo la estoy grabando. Ahora, ustedes también la pueden grabar en su computadora, pero bueno, no se preocupen que esta está siendo grabada, esperemos que no haya ningún problema. Para la próxima voy a averiguar bien para habilitarles a ustedes que ustedes la puedan grabar. Mejor así hay backup, hay diversos backups. Bueno, vuelvo a esto. Entonces, básicamente para hallar el capital final, entonces, ¿cómo lo hacemos? Es decir, el capital final en 8/3 de trimestre. ¿Cómo lo hallo? A ver, un segundo que me acaban de mandar a ver cómo poner a grabar. Sí, les tengo que dar permiso para poner a grabar. El tema es que no sé cómo darles el permiso. Bueno, no se preocupen, para la próxima yo averiguo. Bueno, vuelvo a la pizarra. Bien, entonces C sub 0 por 1 más I, es decir, 6.500, por 1 más la tasa de interés, que en este caso es 0,01, elevado a la n, pero en este caso es elevado a la 8/3. Sí, recuerden entonces, como moraleja de este ejercicio, la periodicidad de la tasa de interés tiene que tener la misma periodicidad del plazo. Esto implica que si la tasa que pongo en la cuenta, en la fórmula, es trimestral, como en este caso, el plazo de la operación tiene que estar en trimestres. Ok, esto da entonces 6.674,78. No creo que lo tengan a mano, pero si alguno tomó nota de en la clase de régimen simple en un cuaderno, este mismo ejercicio con los mismos valores, sí, correcto, Martín, correcto, poné 2 derecho. Este mismo ejercicio con los mismos valores en régimen simple daba 6.673. Fíjense que acá me da 6.074. Tengo un plus por haber hecho régimen compuesto, ¿ok? El capital final es mayor, en este caso, porque es a régimen compuesto. ¿Alguna duda? Por favor, me dicen. Bueno, excelente. Les voy a dar 5 minutos, tómense tranquilo, agarren una hoja para resolver el ejercicio número 2 que está acá. Les pido por favor, en clase también les doy tiempo para que lo resuelvan, porque es un poquito de digerir lo que acabamos de ver. El ejercicio 2 plantea que tenemos al 4% efectivo bimestral, ven que dice efectivo, con lo cual es régimen compuesto. De interés se invierte en 2.850 pesos, recibiéndose 2.085,28 en concepto de interés. ¿Durante cuánto tiempo se invirtió el dinero? Les doy 5 minutos para resolverlo, o 4 minutos, o 3 minutos para resolverlo. Van a necesitar una calculadora o el Excel, algo para resolverlo, un papel. Y díganme la respuesta de este ejercicio. El primero que tenga la respuesta, por favor, me la escribe en el chat. Yo voy a seguir acá.
Cuando alguien tenga el resultado, nos lo dice por chat. Bien, excelente, Marce, 14 bimestres. Damos un minuto más para que el resto lo pueda resolver tranquilo. Fátima, es lo mismo logaritmo o logaritmo en base 10 o logaritmo natural en base E, que sería logaritmo en base E, es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Va a dar lo mismo en ambos casos. Mientras que usen los logaritmos de igual bases en ambos lados, del igual es lo mismo. Bueno, alguno correcto, da 14 bimestres, es importante poner la unidad de medida. ¿Alguno no lo logró resolver? Había que aplicar logaritmo natural o cualquier tipo de logaritmo de cualquier base, porque había que bajar el n del exponente del factor de capitalización, con lo cual recuerden que por propiedad de logaritmo, cuando yo tengo logaritmo y tengo un exponente, recuerden que por propiedad baja, con lo cual era necesario aplicar logaritmo de ambos lados del igual. ¿A alguno se le complicó mucho hacerlo? Bien. Bueno, después, tranquila, después de la conferencia, resolverlo tranquila, es aplicar logaritmo natural justamente para despejar el n, que está en el exponente. ¿Sí? El n que está en el exponente, de alguna forma lo tengo que despejar. ¿Cómo se hace? Aplicando logaritmo natural de ambos lados del igual, con lo cual, por propiedad del logaritmo natural, o de cualquier logaritmo, perdón, bueno, ese exponente baja y ahí lo que me quedaría solamente es un cociente de logaritmo. Después tranquila lo resuelven y cualquier cosa me preguntan. ¿Cuál era el objetivo o la moraleja de este ejercicio? Que ustedes lo respondieron bien, está excelente, pero fíjense que el dato que me daba el ejercicio era una tasa de interés bimestral, con lo cual era un I sub ¿qué? Bien, I sub 60, una tasa efectiva de interés bimestral, con lo cual el resultado o la unidad de medida del plazo de la operación de n me da en bimestres, porque si entra tasa de interés bimestral, sale n bimestral, porque recuerden que en la cuenta, en la fórmula, la periodicidad de la tasa tiene que coincidir con la periodicidad de la tasa de interés. ¿Ok? No es que yo puedo poner tasa de interés efectiva, no sé, cuatrimestral y plazo de la operación anual. No, tendría que pasar el plazo de la operación a cuatrimestres, como hicimos recién en este ejercicio. ¿Alguna duda? Deshabiliten sus micrófonos y no hay problema.
Me pregunto. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a pasar al segundo problema. El segundo problema básicamente radicaba en cuando tengo aportes y retiro de capital, y para eso vamos a resolver exactamente el mismo ejercicio que hicimos para régimen simple, pero para régimen compuesto. De vuelta, acá donde dice régimen simple me confundí. Debería decir régimen compuesto, ¿ok? Es porque copié y pegué. Y una vez que hayamos los resultados, los vamos a comparar con lo que nos dio en régimen simple. Bueno, es el mismo ejercicio, digamos, invertimos 8.000 pesos a la siguiente estructura de tasas de interés, es decir, que la tasa de interés va cambiando, no es fija a lo largo de todo el plazo de la operación, y después, bueno, hay retiros, hay aportes. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el monto de la operación o el capital final? ¿Ustedes esperarían que el capital final de la operación a régimen compuesto para este ejercicio sea mayor en régimen compuesto o menor en régimen compuesto que en régimen simple? Muy bien, mayor. Sí, eso es lo que nos dice la intuición. ¿Por qué? Porque acá voy ganando intereses y los intereses también van ganando intereses. Entonces la intuición lo que nos dice es que el capital final debería darnos mayor que al capital final que nos dio en régimen simple, pero vamos a resolverlo. Bueno, acá yo me tomé el trabajo justamente de poner, para no tener que armarla en el whiteboard, en la pizarra, lo hice acá y digamos esto es la representación justamente del ejercicio en un eje de plazo. ¿Está bien? Lo que sí me voy a tomar, lo que sí voy a hacer es pegarla, denme un segundo. Lo que sí voy a hacer es pegarla en el whiteboard, a ver cómo se ve este eje. Bueno, ahí están viendo la pizarra, ¿no? ¿Están viendo la pizarra o siguen viendo el PPT? Bueno, entonces, acá teníamos bloque 1. Está muy grueso. Bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5. No se preocupen que ahora es mucho más rápido que antes. Entonces, vamos a calcular el capital final en el momento 12, trabajando por bloques, y finalmente lo vamos a hacer todo junto. Recuerdan, ¿no? El concepto de que un peso hoy no es lo mismo que un peso mañana. En consecuencia, como yo prefiero la plata hoy, es decir, la plata antes, en un momento anterior, vale más que la plata después, con lo cual eso significa que como tienen distinto valor la plata hoy que la plata en el futuro, yo no puedo sumar o restar flujos de fondo que están en distintos momentos del tiempo. Entonces, por eso necesitábamos trabajar por bloques, ¿ok? Primero llevo todo a 3, después llevo todo a 4, una vez que tengo todo en 4, ahí sí le puedo restar los 600 porque está todo en el momento 4, después yo llevo todo al momento 7 y ahí le puedo sumar los 500 porque todo está en el momento 7, y después se retiran 500. Ah, ok, perdón, no, tenés razón, Mary, acá es 500, ¿ok? 500. Para que sea igual al ejercicio Luciano, que hicimos a régimen simple. si no me equivoco, en régimen simple hicimos ese mismo error, ¿eh? Déjame que lo chequeo. O sea, que lo hicimos con... Ah, no, perdón, está bien, no dije nada.
No, en régimen simple ahí habíamos puesto 500, lo habíamos hecho bien ahí. Bueno, entonces vamos a trabajar por bloques. Gracias, Melina, menos mal, porque si no íbamos a trabajar con otro ejercicio y no íbamos a poder comparar los resultados. Bueno, el bloque 1 entonces era de 0 a 3 porque había un cambio de tasas en el momento 3. Con lo cual, acá voy a hallar el capital final en el momento 3. ¿Y qué sería el capital final en el momento 3? ¿Qué sería, chicos? No entiendo la pregunta. Ok, entonces, nuestro objetivo es calcular el capital final de la operación, es decir, el capital final en el momento 12. Lo que vamos a hacer es trabajar por bloques. Bloque a bloque, cada vez que hay un cambio de tasa o cada vez que hay un aporte o retiro de capital, voy a armar un bloque. ¿Por qué? Porque recordemos que yo no puedo sumar esos 8.000 o restar esos 8.000 con los 500 o con los 600. ¿Por qué? Porque está en distinto plazo. Entonces, tengo que ir trabajando por bloques para justamente ir llevándolo paso a paso, sumar y restar en cada uno de los periodos. Entonces, el primer bloque está comprendido entre el momento 0 y el momento 3. ¿Por qué hasta el momento 3? Porque hasta ahí hay un cambio de tasa. A partir del momento 3, la tasa cambia al 2,5%, entonces es otro bloque. Como bien dicen todos, esto es 8.000, ¿está bien, Lautaro? No, sí. O sea, no te entendía que estabas preguntando que querías saber 8.000 por eso. No, Ok. no te entendía preguntando en sí. Entiendo. Perfecto. Gracias. Ok. Bien, 8.000 por 1 más 0,03 al cubo. ¿Y esto da? 8.000. Tienen razón. 489,66. Este número en régimen simple, les recuerdo que nos daba, lo tengo por acá, 8.480. Fíjense que acá tengo 9 pesos con 66 de prima adicional por trabajar con régimen compuesto. Bueno, vamos al bloque 2. El bloque 2 está conformado de 3 a 4. Entonces, acá lo que voy a hallar es justamente, ¿por qué hasta el bloque 4? Porque en el 4 hay un retiro. C sub 4. Bien, ¿y cómo hallo el C sub 4? $8.489,66 por 1 más 0,025 Perfecto. A la 1. Excelente. a la 1. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Se acuerdan que en régimen simple eran... no vayamos todavía ahí. Bueno, sí, metámonos, les hago esa pregunta ahora. ¿Se acuerdan que en régimen simple no podíamos unirlo todo, sino que teníamos que trabajar con dos términos separados? ¿Por qué acá no hace falta trabajar con términos separados? Es decir, el capital y el interés separado. Acá puedo trabajarlo todo junto. Exactamente, porque capitaliza. ¿Se acuerdan que en régimen simple la lógica era, primero en el primer término pongo la cantidad de plata que hay en la cuenta y después en el otro término pongo lo que capitaliza, que no necesariamente coincidían esos valores. Lo que yo tenía en la cuenta era capital más intereses y eso no era lo mismo que capitalizaba en régimen simple. Ahora, en régimen compuesto, todo lo que hay adentro de la caja, adentro de la cuenta, capitaliza. No importa si es interés, no importa si es capital. Capitaliza igual. Entonces, no me importa si es capital o si es interés, capitaliza. Entonces lo puedo meter todo.
¿Está bien con este concepto? Porque es clave. ¿Está bien este concepto? Es fundamental, es trascendental para entender la diferencia entre régimen simple y régimen compuesto. Bueno, y esto si alguien lo hizo, ¿alguno es tan amable que me olvidé de pedírselos? De decirme los intereses en el primer bloque y en el segundo bloque, así nos quedan registrados. Me dijeron entonces acá 489,66, correcto. ¿Y en el otro? $212,24, ok. Bueno, perfecto. Vamos entonces a pasar al otro bloque, el bloque 3. El bloque 3 es desde 4 a 7. Y ahí voy a hallar el capital final en 7. Bueno, y esto de vuelta capitaliza todo lo que hay en la cuenta. Ahora, ¿cuánta plata hay en la cuenta al momento 4, que sería mi capital inicial? Excelente. C sub 4 menos 500. Y eso da 8.201, perfecto, con 90. Y todo esto por 1 más 0,025 a la 3. A ver, pensemos lo siguiente, chicos. Ese 8.201,90 salió de hacer 8.701,90 menos 500, ¿no? Los 8.701,90, ¿en qué momento del tiempo están? En el 4. Los 500 pesos que retiro, ¿en qué momento los retiro? En el momento 4. Con lo cual, ¿está bien que los pueda restar o sumar? ¿Se ven el motivo de ir por bloques? Ok. Bueno, ¿y esto cuánto da? Si alguno tiene una duda, de vuelta, habilita su micrófono y me dice. 8.832,55 y por favor díganme los intereses de 4 a 7. Ese valor no pareciera estar bien, Fernando. No parecería tener mucho criterio. Ahí me gusta más. 630,65. Fer, ten en cuenta que acá no podés hacer C sub n menos C sub 0. Ten en cuenta que hubo una variación de capital. ¿Ok? Correcto, ahí sí, 630,65. ¿Y de dónde salió ese 630,25? De hacer 8.832,55 menos 8.201,90. Porque ahí, como hubo una variación de capital, vos la tenés que tener en cuenta, y esa variación de capital fue de menos 500. Vos lo sacaste. Entonces, si vos no lo considerás que lo sacaste, bueno, lógicamente te va a dar que ganaste menos intereses, pero en realidad no es que ganaste menos intereses.
sino que lo sacaste, por eso no están ahí. Fíjate que a vos te dio 500 pesos menos con respecto al resultado correcto que dijeron los chicos. Bueno, justamente porque te olvidaste de contemplar ese retiro. Bueno, el bloque 4, entonces, es de 7 a 10. Hubo un cambio de tasa y un aporte, entonces voy a hallar C sub 10. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que capitaliza? ¿Qué es lo que hay en la cuenta en el momento 7? No, Martín, C sub 7 más el aporte. Ah, ok. Bien, y el aporte es de 500, con lo cual... Ok, 9.332,55 por la nueva tasa. Y hay 3 periodos, correcto. Bueno, y esto da 10.487 o 97. Ah, perfecto. 97,85. Y entonces los intereses de 7 a 10, si alguno me los puede decir. $1.165,30. Ok. Bueno, finalmente llegamos al final, llegamos al bloque 5. Bloque 5, epa. Donde el bloque 5 está comprendido entre 10 y 12 y hubo un retiro de capital, perdón, hubo un retiro que de 10 a 12 y finalmente voy a hallar el primer resultado que es justamente la primera pregunta que es C sub 12. Esto va a ser igual entonces, ¿qué es lo que va a capitalizar en el momento 10? ¿Qué es lo que capitaliza? Ok, 9.897,85 por 1 más 0,04 a la 2. Bien, C10 menos el retiro, correcto. ¿Y esto da? $10.700,51. Y los intereses... Los intereses... Bien. Bueno, si hacemos una comparación, entonces acá llegamos, tenemos el primer resultado, ¿ok? Tenemos el primer, vamos a ponerlo más finito, está muy bien. La primera pregunta nos preguntaba el capital final de la operación, acá lo tenemos, 10.705,51. Si ustedes tienen a mano, cuando lo resolvimos bajo régimen simple, esto daba 10.194,50. Fíjense que bajo régimen compuesto el capital final es mayor. Sentido común, como hablábamos al principio, esto es porque los intereses van capitalizando. ¿Ok? Bueno, acá llegamos al primero. La segunda pregunta, lo que nos piden es calcular los intereses de 0 a 12. Bueno, vamos a utilizar el método tradicional, que es sumar los intereses periódicos, es decir, sumar todos los intereses que gané en cada uno de los periodos. ¿Sí? Sumar este, con este, con este, con este
y con esto. Si alguno me dice cuánto da, por favor. $3.305,51. En régimen simple, esto daba 2.794,50. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vemos que ganamos más intereses con régimen compuesto. Por último, ahora, yo acá calculé los intereses periódicos, pero si yo lo que hubiese querido hacer con una fórmula directa que hayamos visto, ¿cuál es? ¿Cómo los calculo directamente? C sub 12 menos C sub 0, ¿eso está bien, chicos? Hacer C sub 12, C sub n menos C sub 0. No, ¿por qué no está bien? Falta la variación, correcto. Fíjense que si nosotros hacemos 10.705,51 menos los 8.000, no, 8.000 era el C sub 0. Acá está, sí, los 8.000, correcto. Me da 2.705,51. Fíjense que el resultado correcto es 3.305,51. ¿Cuánto hay de diferencia? Los 600, que son la variación neta de capital. Bueno, entonces recuerden, por favor no lo olviden, esto es un error muy habitual, que si es C sub 12 menos C sub 0, pero cuando hay aportes o retiro de capital, esto es menos la variación neta de capital, es decir, acá debería ser 10.705,51 menos los 8.000 y menos la variación neta de capital, que esto es menos 600. Y ahora sí llegamos a los 3.305,51. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? Si alguno quiere habilitar su micrófono, no hay problema. Bueno. Ahora lo voy a resolver todo junto. Y vamos a ver de qué se trata resolver un ejercicio todo junto, sin ir bloque a bloque. Para eso es fundamental que ustedes hayan entendido el concepto de que el dinero no es lo mismo en cualquier momento del tiempo. Plata antes vale más que plata en el futuro. Plata antes vale más que plata en el futuro. 100 pesos de hoy valen más que 100 pesos dentro de un mes porque tengo un costo de oportunidad que generalmente se puede considerar, por lo menos para este curso, que el costo de oportunidad siempre es la tasa de interés. No necesariamente tiene que ser la tasa de interés de un plazo fijo, de un bono, sino puede ser un proyecto de inversión alternativo. Pero es importante, digamos, la tasa de interés o el costo de oportunidad de mi inversión o de mi operación va a depender de otra alternativa que yo tenga. Acá vamos a considerar que siempre mi costo de oportunidad es la tasa de interés. Entonces, dicho esto, teniendo en cuenta que 100 pesos hoy no es lo mismo que 100 pesos mañana, yo no puedo sumar o restar flujos de fondo que están en distintos momentos del tiempo. Por eso, eso es el motivo por el cual, dame un segundo, eso es el motivo por el cual, cuando lo resolvimos recién, fuimos bloque a bloque y sumamos respectivamente los aportes y retiros de capital con flujos de fondo que se encontraban en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando contemplamos estos 500, cuando restamos este retiro primero de 500 en el momento 4, lo restamos justamente, se lo restamos a este 8.701,90 que estaba también en el momento 4. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se entiende esto? Porque es fundamental
para entender lo que voy a hacer ahora. ¿Está bien? Chicos, ¿está bien? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer acá es calcular directamente C sub 2. ¿Qué hubiese hecho una persona que no pasó por un curso de cálculo financiero? Hubiese agarrado los 8... Esperen que voy a corregir esto, porque acá hay un error. ¿Qué hubiese hecho una persona que no pasó por un curso de cálculo financiero? Bueno, hubiese hecho 8.000 menos 500 más 500 menos 600 y eso lo hubiese capitalizado directamente al momento 12. Si se está por volver a cortar, nos volvemos a meter. Eso hubiese hecho una persona que no pasó por un curso de cálculo. Ahora, que ustedes pasaron ya por este curso de cálculo, es que como ustedes ya pasaron por un curso de cálculo, ustedes tienen que alertarse de que no pueden sumar flujos de fondo que están en el momento 0 con un flujo de fondo que está en el momento 4. Tengo que llevarlo todos los flujos de fondo al mismo momento del tiempo. En este caso, como me pide calcular el capital final en 12, lo que voy a hacer es justamente llevar todo al momento 12. Y una vez que tengo todos los flujos en el momento 12, ahí los puedo sumar o restar. Yo elijo llevarlos todo al momento 12 y sumarlos y restarlos ahí por el único motivo de que me piden el capital final en 12. Pero lo puedo hacer en cualquier otro momento del tiempo, siempre y cuando todos los flujos de fondo se encuentren en el mismo momento del tiempo. Entonces, fíjense de qué se trata resolver el ejercicio bajo este método. Yo los 8.000 lo voy a llevar al momento 12. ¿Cómo los llevo al momento 12? Capitalizando de 0 a 12. ¿Cómo capitalizo los 8.000 hasta el momento 12? Si alguno quiere habilitar el micrófono. Serían los 8.000, o sea, con intereses y todo, ¿no? O sea, por 1 más, ¿qué usas? ¿La tasa de interés del 2% o armas una ponderada? No, podrías armar una ponderada, pero vamos a trabajar con las respectivas tasas en cada uno de los periodos. ¿Por qué? Porque de 0 a 3, mi costo de oportunidad fue un 2%. Ahora, de 3 a 7, mi costo de oportunidad fue un 2,5. Y de 7 a 12, mi costo de oportunidad fue del 4. Entonces, podría armar una media, un promedio ponderado, pero no me voy a tomar el trabajo porque incluso todavía no vi cómo se hace. Entonces, directamente voy a capitalizar con las respectivas tasas. Entonces, ¿cómo sería, Nahuel? Bueno, los 8.000 por 1 más 0,02 a la 12. No. A la 3 sería el primer periodo. Bien. ¿Quién habla? Fernando. Fernando, dale. Y Porque ahora, ahí cambia la tasa. dale, entonces. Más los 8.000 de vuelta. No. Por... Pará, ahora tenés los 8.000 Ah. en el momento 3. Seguilo llevando para adelante. Ahí está, ahí Fede lo tiró. Por 1 más 0,025. Ahí después lo capitalizo 4 periodos a la tasa del 2,5. Y después lo capitalizo 5 periodos más a la tasa del 4. ¿Y ¿Sí? ahí qué es lo que pasa con los aportes y los retiros? Todavía no los tengo en cuenta. Ahora los voy a meter en la cuenta. No los tengo en cuenta. Okay. ¿Cuántos periodos capitalicé los 8.000? Bueno, yo lo tenía que capitalizar 12 periodos. ¿Por qué? Porque está en el momento 0 y lo tenía que llevar al momento 12. Si ustedes se fijan, 3 más 4 es 7. Más 5 es 12. Con lo cual lo llevé 3 periodos a la tasa del 2.
4 periodos a la tasa del 2,5, 5 periodos a la tasa del 4, lo tengo en el momento 12. Ahora sí tengo que considerar el primer retiro, se lo tengo que restar porque es un retiro. Pero no se lo puedo sumar así nomás, o restar así nomás. ¿Y por qué no? Porque todo esto, ¿en qué momento del tiempo está? 12. Con lo cual, para poder sumar o restarlos, tengo que llevar esos 500 al momento 12. ¿Y cómo lo llevo al momento 12? Haciendo lo mismo que hicimos con el 8000, Dale, a ver, decime. pero empezaríamos desde el momento 4. Excelente. Entonces sería, bueno, esos 500 por 1 más 0,025 por la cantidad de meses, sería unos 3 meses a la 3 Sí. por 1 más 0,04 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. A las 6 meses. No, son 1, 2, 3, 4, 5. A las 5. Son 5, fíjate. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces los 500 estaban en el momento 4. Para llevarlos al momento 12, los tenía que capitalizar en total, ¿cuántos periodos? 8. Si ustedes se fijan, lo capitalicé. Ahí ya. Lo capitalicé 3 periodos a la tasa del 2,5 y 5 periodos a la tasa del 4. En total son 8 periodos. Ahora, este término, ¿en qué momento del tiempo está? En el 12, con lo cual lo puedo restar con lo de arriba. Vamos a hacer lo mismo con el aporte de 500, un poco más rápido. Los 500 serían, bueno, nada más lo tengo que capitalizar a la tasa del 4, si no me equivoco. Bien, por 1 más 0,04, entonces esos 500 están en el momento 7, para llevarlo al momento 12 lo tengo que capitalizar 5 periodos, y ahí los tengo en el momento 12, con lo cual los puedo sumar o restar. Y por último, le resto el retiro de 600, que sería por 1 más 0,04 a la 2. Bueno, todos los 4 términos están en el momento 12, con lo cual el resultado de esa cuenta me va a dar un capital en el momento 12, que justamente es lo que me está pidiendo el ejercicio. Si alguno se quiere tomar el trabajo de hacer esta cuenta da exactamente lo mismo que cuando lo hicimos por bloque. Si alguno lo quiere verificar, y si no confía en mí, quizás obviamente da más preciso, porque si acá lo ponen todo junto a la calculadora, les va a dar el número exacto. En el otro, como fuimos por bloques y te vas comiendo decimales, puede dar decimales de diferencia, pero da exactamente lo mismo. Conclusión: sumar o restar flujos de fondo que están en el mismo momento del tiempo es correcto. Yo los puedo sumar y restar en cualquier momento del tiempo. En este caso yo lo hice en 12 porque me pedía el capital final en 12, pero lo podría haber hecho en cualquier momento del tiempo. En el interés simple también se puede usar un método más rápido, igual que acá. En vez de ser exponente, lo que pasa es que es un poquito más complejo. Generalmente yo recomiendo en régimen simple hacerlo por bloques, porque como en régimen simple no capitaliza lo mismo que hay en la cuenta, no capitaliza todo, se va a armar un menjunje de paréntesis, de corchetes, de llaves, que se puede tornar un poco pesado. Ahora, si están atentos, lo pueden hacer. Lo que pasa es que
les va a quedar un choclo bastante importante ahí adentro. Háganlo, después practíquenlo de última, háganlo por bloques y después todo junto. Pero sí, se puede hacer. Bueno, ¿está bien? Si acá yo quiero calcular los intereses, vamos a suponer que lo hice así, derecho. Así es como van a trabajar ustedes a partir de ahora. Vamos a suponer que lo hallaron así el capital final en 12. Recuerden que para calcular los intereses hacen C sub 12 menos C sub 0 menos la variación neta de capital. Porque obviamente, si lo hacen todo junto de esta forma, los intereses periódicos de cada uno de los bloques no los van a tener. Con lo cual necesariamente van a tener que aplicar la fórmula de C sub n menos C sub 0 menos variación neta de capital. Bueno, y el punto C, para concluir el ejercicio y concluir la clase, nos pide la tasa de interés promedio de la operación. Como bien ustedes, alguien ya me anticipó, no es ni más ni menos que calcular un promedio. Pero como vimos al principio, el régimen compuesto trabaja como una progresión geométrica. Con lo cual, en vez de calcular la media aritmética como hicimos en régimen simple, tenemos que calcular la media geométrica. Eso ustedes lo vieron en análisis 1, con lo cual no lo voy a explicar. Yo simplemente les voy a dar la fórmula. Quien quiere repasar cómo calcular la media geométrica, simplemente agarra un libro de análisis 1 o de secundario y lo hace. Bueno, ¿cómo lo voy a calcular? Vamos entonces, les recuerdo básicamente para este caso cómo se halla la tasa de interés promedio, para este caso una media geométrica porque es régimen compuesto. Vamos a armar una columna con los factores de capitalización y otra columna con el plazo de cada una de las tasas. ¿Por qué? Porque es una media geométrica ponderada. Entonces, el primer factor es 1,02, el otro es 1,025 y el otro es 1,04. La ponderación de la tasa del 2%, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? 3. Correcto. ¿La otra? 4 y 5, correcto. En total, 12 meses. Bueno, ¿cómo se halla la media geométrica? La raíz, en este caso, 12ava, porque dura 12 periodos. Adentro pongo los factores y la ponderación, recuerden que la media geométrica va como exponente, entonces a la 3 por 1,025 a la 4 por 1,04 a la 5. Y acá, como estoy en realidad hallando el factor de capitalización promedio, porque estoy metiendo factores dentro de la raíz, es decir, yo en realidad estoy hallando el factor de capitalización promedio. ¿Por qué? Porque adentro estoy poniendo factores. Pero lo que me pide es la tasa de interés promedio. Entonces simplemente paso el 1 restando para allá, para que me dé la tasa de interés promedio. La tasa de interés promedio, para este caso, yo la tengo acá calculada, da de 0,03, ¿ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? Deshabiliten el micrófono y me preguntan, chicos, es más fácil que por chat. Sí, Alondra, porque como estoy poniendo dentro de la raíz factores de capitalización, lo que en realidad, como les acabo de decir, lo que en realidad estoy hallando es el factor de capitalización promedio. Pero obviamente el ejercicio lo que me pide no es factor de capitalización promedio. Lo que me pide es tasa de interés promedio. Entonces, lo que hago es pasar
este 1 restando para el otro lado para hallar justamente la tasa de interés promedio. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces, si no hay dudas, dicho esto, ya están en condiciones de hacer toda la guía de interés simple, tanto los de régimen simple como los de régimen compuesto. Perdón, toda la guía de interés, perdón. La guía de interés, tanto los ejercicios como régimen simple como régimen compuesto, van a tener en esta semana la clase práctica de régimen compuesto, y para la siguiente clase teórica, que va a ser posiblemente el fin de semana o la semana que viene, les recomiendo que lean la sección del libro. Cuando digo del libro, de cualquier manual de cálculo financiero. Yo subí uno en particular, pero pueden usar cualquier manual de cálculo financiero, el que les resulte más cómodo. En la sección o el capítulo, de descuento. Vamos a ver, la próxima clase teórica vamos a ver descuento. Santiago, cuando dice marcha progresiva, lo que les está pidiendo es esto. Ahí les comparto. Esto, lo que tenés acá en pantalla, es una marcha progresiva. Mes a mes te digo el flujo de fondo. Eso es. ¿Ok? Una marcha progresiva es como, bueno, perdón, mira, para ser más claro, esto que puse acá en el Excel, bueno, lo cerré el Excel. Pero viste como puse en el Excel 2 columnas. Periodo 0, tal flujo de fondos. Periodo 1, tal flujo de fondos. Periodo 2, tal flujo de fondos. Eso es una marcha progresiva. Buena pregunta. ¿Alguna otra duda, por favor, chicos? Bueno, yo les voy a subir este ejercicio, digamos, este PPT para que lo tengan, ¿ok? Y bueno, cualquier duda saben que lo podemos canalizar por el grupo de Facebook. Les mando un abrazo grande, buena semana para todos y estamos en contacto por el grupo de Facebook. Chicos, un abrazo grande. Gracias a ustedes por participar. Chao, chao.